cabe recordar que la ley de inocencia fiscal ya fue aprobada en el Congreso y que el espíritu de la ley no cambia absolutamente en nada. O sea, el objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio, digamos, forzada a tener que informalizar sus ahorros porque estaba prohibido, digamos, de alguna manera el acceso libre a la compra de dólares e incluso penado. Entonces, digamos, esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo. Entonces, ¿por qué entonces hay una nueva ley? Bueno, porque digamos, cuando se votó la ley se generaron algunas dudas de muchos asesores tributarios y bueno, con el correr de las semanas y los meses fuimos recabando esta información y terminamos armando una mesa de trabajo con unos tributaristas que van a estar aquí hoy contestándoles preguntas y con el objetivo de aclarar algunos temas que hacen a que los ciudadanos se queden, digamos, mucho más tranquilos, que independientemente de cuál sea el gobierno de turno, digamos, van a estar perfectamente cubiertos ante esta situación. Entonces, ¿por qué el origen de cómo surge el tema de inocencia fiscal? Bueno, es un poco lo que explicaba antes. Argentina, en particular a partir de los años, un poco más de las últimas 2 décadas, aumentó fuertemente su nivel de gasto. El gasto se mide típicamente como porcentaje de producto. Entonces pasamos de un nivel de gasto de producto que solía promediar los 24 puntos a un nivel de gasto que llegó a ser de 43 puntos de producto. Una buena parte de ese aumento fenomenal del gasto público se trató de solventar con subas de impuestos, algunos impuestos incluso sumamente distorsivos. En el 2002 surgieron las retenciones al campo que todavía hoy persisten, digamos, impuestos que fueron desincentivando la generación de dólares. Pero al mismo tiempo, como esas subas de impuestos no alcanzaban para cubrir este exceso de gasto, digamos, el déficit se fue financiando, entre otras cosas, con una muy fuerte emisión monetaria. Y ahora, como todo el mundo sabe, este exceso de oferta monetaria lo que en definitiva generaba era una depreciación de nuestra moneda contra el resto de los bienes. Entonces, en buen cristiano, esto se traducía en devaluaciones y en inflaciones muy altas, ¿no? Que además distorsionaban totalmente la economía, subían fuertemente el riesgo país, restringían la entrada de dólares. Entonces teníamos por un lado una suba impositiva que había expulsado mucha gente hacia la informalidad, porque el nivel de impuestos que estábamos cobrando como país era muy, muy alto, y por otro lado, ante la escasez de dólares y ante la mayor demanda de dólares producto del desorden macroeconómico, se terminaba poniendo cepo cambiario y entonces la gente que quería ahorrar en dólares no lo podía hacer. Entonces incluso la gente que pagaba impuestos, ¿sí?, después se veía forzada a tener que sacar esos pesos al sector informal para poder ahorrar en dólares. Entonces todo esto derivó en que a hoy haya una masa muy, muy grande de lo que nosotros llamamos dólares en el colchón, que, para darles una idea de números, hoy en realidad estamos en récord de lo que es depósitos en dólares en el sistema financiero, 40.000 millones de dólares. Aún así, hay más de 4 veces la cantidad de depósitos en dólares en lo que es ahorro como digo, debajo del colchón. La estimación del Banco Central es que hay 170.000 millones de dólares. Entonces,
El objetivo, como digo, es que la gente pueda finalmente formalizar estos ahorros. Y la razón a nivel de, tanto para las personas como para el país, por lo que hacemos esto es, primero porque para las personas tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio, digámoslo, porque digamos, los dólares pierden valor, aunque la gente crea que no, los dólares también pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación, entonces un dólar de hoy no compra lo mismo que un dólar de hace 20 años. Y para ponerlo en números, si alguno digamos, guardó debajo del colchón, digo un número cualquiera, $100.000 hace 20 años, si lo hubiera tenido en el sistema financiero rindiendo, digamos, un 6% anual, hoy tendría $320.000, no 100.000. Entonces, realmente es una muy mala decisión económica tener los dólares debajo del colchón. Claramente se dio en este contexto y se entienden las circunstancias, por eso estamos mandando la ley. A nivel de país, tampoco nos sirve como país que la gente tenga los dólares debajo del colchón. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos crecer como país, necesitamos que la economía crezca, necesitamos recaudar más. ¿Y cómo vamos a recaudar más? De dos maneras, formalizando la economía y creciendo. Esas son las dos formas en las que el fisco recauda más, ¿sí? Por supuesto, nosotros nunca vamos a subir impuestos, entonces estamos hablando de, digamos, de las formas proactivas por las que podemos llegar a generar mayores recursos. Entonces, no es una casualidad que se haya mandado en su momento inocencia fiscal y modernización laboral al Congreso, porque apuntamos a estas dos cosas, a que haya una mayor formalización y un mayor crecimiento. Entonces, inocencia fiscal ayuda exactamente a eso, ¿sí? Porque lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión, y para que haya mayor inversión, la contracara de la inversión es el ahorro, y el ahorro está, solo que no está en el sistema financiero, está debajo de los colchones. Entonces nosotros necesitamos que ese ahorro se vuelque al sistema financiero para que el país crezca nuevamente, para que eso genere mayores recursos y nosotros manteniendo el nivel de gasto, entonces eso genera un mayor nivel de superávit, ¿sí? Es como el superávit a nivel de gobierno es lo que sería la ganancia a nivel de empresas. Entonces, si aumentan los ingresos fiscales y no aumenta el gasto, tenemos un mayor superávit y eso nos permite bajar más rápidamente impuestos, seguir bajando impuestos. Nosotros ya hemos bajado 3 puntos de producto en términos de impuestos, eso es más o menos $20.000 millones por año que le estamos devolviendo al sector privado, pero estamos acá para seguir bajando impuestos, porque esa es la forma de ser competitivo en Argentina. Nosotros creemos que la competitividad viene dada por la baja de impuestos, la baja de regulaciones y el mejoramiento en todo lo que es la infraestructura. Y todo eso es lo que estamos haciendo ahora. No creemos que, digamos, la productividad se logra devaluando, sino realmente Argentina sería el campeón del mundo de la productividad, porque piensen que nuestra moneda se depreció de $1, $1 hace 25 años a 1.500 hoy. O sea, no creo que haya muchos que nos puedan ganar. Y sin embargo, sí son muchos los que nos ganan en términos de productividad. Entonces, nosotros vamos a seguir enfocados en que el camino es este, que es bajar impuestos, bajar regulaciones y, como digo, mejorar lo que es toda la infraestructura. Y los resultados nos dan la razón. Hoy, digamos, habiendo generado los incentivos correctos en las industrias en las que Argentina claramente tiene valor agregado, esto es agro, energía, minería, industria del conocimiento, hoy estamos en récord de exportaciones, ¿sí? Y estamos en récord de superávit comercial, y así como durante mucho tiempo nos hicieron el cuento de la restricción externa, que era que en Argentina no alcanzaban los dólares, en realidad no es que no alcanzaban los dólares, en realidad es que los incentivos
estaban mal alineados, las políticas económicas que se seguían eran erróneas, entonces no había dólares prácticamente para nadie. No había dólares para los que querían importar, no había dólares para las empresas que querían remitir dividendos, no había dólares para los ciudadanos que querían ahorrar en dólares. Hoy cualquiera puede comprar dólares libremente, las empresas pueden importar libremente, se pueden repatriar dividendos libremente y así todo el Banco Central está comprando a razón de 100 millones de dólares por día en promedio. Entonces, claramente este es el camino que nosotros, digamos, buscamos profundizar, porque en definitiva crecer implica más trabajo y más crédito. Y eso es justicia social, ¿no? Durante mucho tiempo hemos escuchado a la izquierda hablar de justicia social y en realidad vivimos en un país donde falta trabajo y falta el crédito, y esa es la mayor injusticia social. Entonces nosotros apuntamos a que se vuelva a generar empleo y a que se reactive el crédito. Y de vuelta, entonces, inocencia fiscal es una ley importantísima en este sentido, importantísima. Tengo que agradecerle digamos, al Congreso claramente porque ya la trató, ya la han votado y por eso hago mucho hincapié en que el espíritu de la ley no ha cambiado nada, el objetivo sigue siendo el mismo. Agradecerle al grupo de tributaristas con los que hemos trabajado, Líban Kuchak, Miriam Roldán, Ricardo Paolina, Sonia Becherman y Alejandro Rosenfeld, que van a estar acá en breve también contestándoles preguntas, porque un poco el objetivo, por lo menos el objetivo mío de esta conferencia es que todas las personas que están escuchando se vayan convencidos que si no depositan los dólares del colchón en el banco es porque están muy mal asesorados. Ahora, si se los digo yo eso, no me lo van a creer, entonces creemos que lo mejor es que vengan tributaristas privados y se los digan ellos. También agradecerle a María Ibarzábal de la Secretaría Legal y Técnica el trabajo fenomenal que ha hecho y aprovecho entonces también para hacerte la palabra para que remarcar un poco los pequeños cambios pero muy importantes que hemos hecho. Muchas gracias. Bueno, para sintetizar, los 4 son las principales modificaciones que tiene el régimen. El primer cambio se vincula con los sujetos que pueden ingresar al sistema de declaración jurada de ganancia simplificada. Hoy, para poder ingresar al régimen, la ley exige que los contribuyentes cumplan simultáneamente 3 condiciones: que sus ingresos no superen los 1.000 millones de pesos anuales, que su patrimonio total no supere los 10.000 millones de pesos y que no califiquen como grandes contribuyentes de acuerdo a la normativa de ARCA. Estas 3 condiciones funcionan como barreras de entrada. El proyecto que estaremos enviando el día de mañana al Congreso las elimina. El régimen queda abierto para todas las personas humanas y sucesiones indivisas en el país, residentes en el país sin distinción de patrimonios ni ingresos, con una salvedad respecto de grandes contribuyentes. El proyecto aclara que para los grandes contribuyentes ellos podrán adherir a la modalidad simplificada, esto es que ARCA pueda predeterminarles y preliquidarles el impuesto y que puedan ellos luego realizar el pago de forma más eficiente, pero no gozan de los beneficios propios del régimen. Esto implica una mejora sustancial en favor de la simplificación burocrática. El segundo cambio toca uno de los puntos más sensibles del régimen y se vincula con la pregunta de cuándo puede el fisco romper la presunción de exactitud del contribuyente. Hoy se dice, lo que la ley dice es que si la impugnación de ARCA resulta en un incremento del 15% o más sobre lo declarado, la presunción se cae automáticamente. El proyecto, ¿cuál fue el problema que nos hicieron llegar y que es muy cierto? Que en la práctica esto puede llegar a dar lugar a que en ciertos casos ese 15% represente una diferencia mínima en términos nominales con una consecuencia prevista en el régimen muy grave.
El proyecto entonces introduce un umbral mínimo. Es decir, aunque se supere el 15%, no se quiebra la presunción de exactitud si la diferencia nominal reclamada no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión previsto en el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria. En números concretos, esto significa que si la diferencia no supera los 5 millones de pesos, la presunción se mantiene. El tercer cambio introduce algo que hoy en el régimen no existe. Bajo la ley vigente, si se detecta una discrepancia significativa, como dijimos antes, el contribuyente pierde los beneficios del régimen. Esto con excepción al caso de la utilización de las facturas apócrifas que están habilitados, o sea, el régimen habilita en ese caso al contribuyente a que pueda rectificar y abonar la suma reclamada. El proyecto cambia esto. Si ARCA detecta una discrepancia significativa, el contribuyente ahora podrá presentar una declaración jurada rectificativa y cancelar la diferencia, más los intereses correspondientes, lógicamente, en un plazo no de hasta 15 días hábiles desde la notificación, desde que reciban la notificación. Si lo hace, no pierde los beneficios. Esto es también fundamental. Y el cuarto cambio se refiere a un mecanismo de reintegro acelerado, es decir, brinda una herramienta adicional para los contribuyentes. Si el contribuyente rectifica la declaración jurada y paga el ajuste para no perder los beneficios del régimen, pero posteriormente la justicia revoca la impugnación de ARCA, el proyecto aclara expresamente que, primero, se le restablece plenamente la presunción de exactitud y, segundo, ARCA está obligada a reintegrar los aportes pagados con intereses en un plazo no mayor a 45 días hábiles desde la notificación de la resolución firme. Son 45 días con intereses y obligatorios. Como conclusión, en una oración, podríamos decir que estos 4 cambios sustanciales apuntan a lo mismo: a robustecer la seguridad jurídica del régimen y a brindar la confianza suficiente para que los ciudadanos se animen a ingresar. Perfecto. Bueno, con eso terminamos de nuestro lado. Nuevamente agradecerles al grupo de tributaristas que nos acercaron todas estas dudas. Le vamos a darles lugar a ellos ahora para que, como digo, ustedes les puedan hacer preguntas, porque de vuelta el objetivo es el mismo de siempre, pero creo que es mucho más digamos, importante para la gente escucharlo desde la propia gente del sector privado que desde nosotros mismos. Así que, bueno, los invito a subir y de vuelta, muchas gracias a todos por su atención. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero tener unas breves palabras de agradecimiento porque los tributaristas hemos sido escuchados muy atentamente. Queremos agradecer al Ministro de Economía, el doctor Caputo, a la doctora Iberzábal, secretaria Legal y Técnica, quienes han tenido la gentileza de escucharnos todo este tiempo en este ida y vuelta que se ha generado con este nuevo proyecto de ley, ¿no es cierto? Una breve introducción respecto de dónde veníamos y en dónde estamos hoy, para comprender el cambio que tienen que entender los contribuyentes y que tienen que adaptarse y tomar una decisión. Nosotros veníamos de un sistema donde no nos dábamos cuenta, pero éramos más investigados que cualquier persona que hubiera cometido un delito grave en la Argentina. Nosotros veníamos de un sistema donde no solo teníamos que declarar los impuestos, declarar nuestros ingresos y gastos, determinar el impuesto, sino que además teníamos que declarar los bienes que teníamos el año anterior, los bienes que teníamos al año siguiente, y además detallar perfectamente en qué habíamos gastado el dinero. Teníamos que decir si teníamos rentas exentas, si teníamos consumo y en qué gastábamos eso. El fisco, por su parte, la administración fiscal, por su parte, tenía innumerables regímenes de información. Regímenes que sabían cuánto pagábamos del colegio de los chicos, cuánto pagábamos de expensas, si viajábamos al exterior, si viajábamos en primera, cuánto pagábamos de la obra social, etc. Entonces, estábamos siendo investigados aún cuando nosotros no teníamos ninguna orden de intervención y cuando no teníamos ninguna notificación de parte de la autoridad fiscal de que estábamos siendo inspeccionados. Y ahora pasamos a un régimen
que tuvo sus primeros pasos, sus primeros inicios en el 2025 con los primeros decretos que se conocieron de inocencia fiscal. Y esto fue reconocer a todos aquellos contribuyentes que durante muchos años han hecho un esfuerzo enorme pagando todos sus impuestos, donde les dijo el gobierno: ustedes son inocentes, creemos que ustedes van a pagar los impuestos como corresponde y en función de esto no tienen que informarnos a nosotros nada más que los ingresos y los gastos y determinar y pagar el impuesto como corresponde. Esto es el cambio de paradigma. Soy inocente, porque yo también soy contribuyente, soy inocente. Entonces hay que comprenderlos y adaptarse, porque nosotros veníamos, como dije, de un escenario muy complicado. Hoy este régimen tuvo, como dije, en el 2025 una primera etapa y en el 2026 nosotros ya conocemos la Ley de Inocencia Fiscal 1, como bien señaló recién el ministro, y ahora vamos a tener la Ley de Inocencia Fiscal 2. La diferencia entre una etapa y otra es mayor robustez jurídica para todos los contribuyentes. Para todos aquellos que quieran adherir, tienen que saber que con estas normas que se están implementando van a tener la seguridad de que cualquier reclamo, cualquier investigación que tengan por parte de las autoridades fiscales no van a tener otra consecuencia que revisar sus ingresos, sus gastos y haber pagado como corresponde sus impuestos. Y no que se van a meter a ver qué es lo que hace con el dinero que había pagado sus impuestos y tener que investigar en qué destino le da. Esto es un cambio significativo. Y estas reformas que se están implementando, este nuevo proyecto de ley que se va a enviar al Congreso, lo que hace es dar mucho mayor seguridad jurídica para que todo lo que un contribuyente vaya a declarar sea investigado en ese marco, en lo que va a declarar, en lo que tiene la administración fiscal como información de ingresos y gastos, lo que puede tener de información de terceros y lo que puede aportar el propio contribuyente al momento de presentar su declaración jurada. Sí, a ver, pastor. Hola, buenas tardes. Carlos Lamiral, de Ámbito Financiero. Había una cuestión con el tema hasta ahora, tiene que ver con el momento en que se presenta la declaración jurada de ganancia simplificado y el momento en que se paga. ARCA había informado hace poco que cuando se paga es cuando empieza a funcionar todo el mecanismo de tapón fiscal y que no se pueden hacer fiscalizaciones de ARCA cuando ya está pagado. Mientras la persona hace la manifestación de que adhiere y presenta la declaración jurada, todavía ARCA puede llegar a hoy a habilitar una investigación, digamos. Si invierte en una investigación, puede llegar a perder los beneficios. Lo que había escuchado yo, por lo menos había visto en redes sociales, que algunos contadores estaban preguntando si la persona ahora, como se postergó el vencimiento hasta agosto, si la persona paga ahora y después hay alguna diferencia, si lo que paga ahora le va a asegurar el tapón fiscal más hacia adelante. No sé si se conversó eso o algo así. Sí, a la pregunta la respuesta es la siguiente. En primer lugar, para que se consagre justamente el principio del efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud, se tiene que presentar la declaración jurada y pago, con lo cual el pago que se va a realizar el lunes próximo, el lunes 27, ARCA no puede hacer nada hasta tanto se presente la declaración jurada. Esa presentación va a vencer recién el 27 de agosto. Recién ahí se configura la situación jurídica por la cual ARCA podría preguntar, digamos, si entiende que hay alguna discrepancia al respecto. Mientras tanto, el contribuyente goza de la presunción de exactitud y no puede ser sometida, digamos, a fiscalización alguna. Tiene que presentarse sí o sí la declaración jurada y para eso, digamos, se prorrogó la fecha, que es el 27 de agosto. ¿Se paga ahora? Sí. Ya tiene la presunción de... No, tiene que presentar la declaración jurada, respectivamente. Exactamente, pero en el mientras tanto, ARCA no puede hacer nada porque para poder fiscalizar, primero se tiene que presentar la declaración jurada. Claro, la declaración jurada 25 se materializa hasta el 27 de agosto. El periodo fiscal 25 es revisable el día que venza la declaración jurada o que el contribuyente la presente. Si yo pago, por ejemplo, 10 ahora y después me resulta que tengo que pagar 15. En principio, entendemos que esto va a venir aclarado por el decreto reglamentario de la norma, esto ya está planteado
y entendíamos perfectamente que un pago diferente del valor que se haga el lunes con respecto a la presentación de la declaración jurada no daría, en este caso, ningún tipo de posibilidad de que se caiga el beneficio de la presunción de exactitud. Esto lo conversamos antes de entrar aquí y bueno, como la ley va a ser sancionada, pero después viene la reglamentación, es probable que la reglamentación, o sea, piensen que ustedes en inocencia fiscal no tiene previsto el desdoblamiento de pago y presentación. Este es un primer ejercicio muy especial que realmente cuando vinimos la semana pasada entramos con el no, así entramos a la reunión, con Miriam estábamos sentadas y lo primero que escribimos en el papel es no prórroga, lo primero que nos dijeron. Con lo cual que después de mucho hablar y explicarles, digamos, la complejidad del armado y de todo lo que teníamos que hacer, logramos la presentación diferida, con un pago donde nos permite armar papeles de trabajo y toda la carga administrativa un mes más. Este desdoblamiento no está previsto en la ley, sino que es un caso muy particular del año 25, con lo cual se entiende que esto va a tener que ser tenido en cuenta porque de ninguna de las dos partes se quiere que este régimen no se cumpla y que la gente pierda la presunción de exactitud, con lo cual esto va a tener que estar contemplado y seguramente el decreto y las resoluciones de ARCA estarán alineadas en este sentido. Para llevar tranquilidad a los contribuyentes en cuanto a la presentación y una eventual fiscalización, digamos, el régimen tributario argentino se basa en el principio de autodeterminación de los impuestos, con lo cual hasta que no esté presentada esa declaración y hecha la autodeterminación del impuesto, digamos, no existen, digamos, en principio elementos que puedan tener para hacer una fiscalización. ¿Qué tal? Buenas tardes. Belén Escobar para Bloomberg Línea. En la etapa número 1 de la Ley de Inocencia Fiscal se han dado algunas situaciones con bancos que pedían mayor cantidad de documentación, indicando que había normativas internacionales que debían cumplir y que estaban por encima de lo que disponía ARCA y el Gobierno Nacional. ¿Qué responden a ese argumento y qué esperar para esta nueva etapa? Gracias. Sí, a ver, te respondo de la siguiente manera. No encuentro un argumento jurídico para no adherir al régimen de simplificación tributaria. ¿Por qué? Porque es un régimen que justamente va en la medida de que se simplifique justamente las presentaciones de la declaración jurada. Con lo cual, desde el punto de vista jurídico, digamos, todos los contribuyentes deberían adherir al régimen simplificado, por un tema de simplificación tributaria. Con relación a lo segundo que mencionás, específicamente, aquellos que tienen dólares en el colchón, digamos, y tienen la forma de poder decir esto lo obtuve de mi trabajo y no como consecuencia de si es algún tema de narcotráfico, pueden depositar tranquilamente los dólares en las entidades financieras o en las, digamos, o en las ALIC respectivas y no deberían tener ningún inconveniente al respecto. Incluso, tal como se nos informó hoy, va a haber una modificación en el proyecto que se va a presentar donde justamente la constancia de adhesión al régimen, digamos, es un acto positivo a los efectos de indagar sobre esos dólares que se están depositando, es decir, la trazabilidad respectiva. Con lo cual, desde ese punto de vista, es algo muy positivo que antes estaba en el decreto y ahora, según nos informaron, va a estar en el proyecto de ley que se presenta el día de mañana, como se informó anteriormente. Con lo cual, de esa manera, es una seguridad jurídica muy fuerte. Las entidades bancarias no tendrían ningún argumento para no aceptarlo, porque la ley lo da como, digamos, como una postura, digamos, de presentación, con lo cual los bancos no podrían oponerse a algo que legalmente el contribuyente tiene como derecho. Yo lo que creo es que, digamos, en palabras de César Littling, ¿no?, cuando él hablaba de dinero sucio y dinero negro, ¿no?, una cosa es el dinero negro, producto de una actividad empresarial, donde tal vez una parte de esos impuestos, como pudo haber sucedido a mucha gente, porque compró en el mercado negro dólares porque no se podía acceder oficialmente y los guardó,
entonces y ahora tiene la posibilidad de declararlos, entonces eso es dinero negro, pero no es dinero sucio. Entonces yo sí estaría muy preocupado si viene una persona, no lo conozco, y me dice, mire, tengo $1 millón acá, lo quiero ir a depositar al banco, ¿cuál es tu actividad? Digamos, si esa persona, si ese eventual hecho ocurriera, no tengo ninguna duda que eso va a ser investigado por la Unidad de Información Financiera. ¿Por qué? Porque no hay ninguna limitación en esta ley que impida el ejercicio de esas facultades. ¿Está? Para el dinero sucio, plenas facultades. Ahora bien, si se trata de dinero negro, vinculado, como le dije en el ejemplo esto va a ser tomado como un antecedente favorable la opción, el ejercicio de la opción al régimen simplificado. Bueno, buenas tardes. Juan Manuel Barca para el diario Clarín. Quería preguntarles, bueno, no sé si corresponde a los especialistas, a los tributaristas o al ministro, respecto en general, porque el ministro mencionó que esto apunta a que a los argentinos que informalizaron ahorro. Mi pregunta es, ¿qué beneficio hay para los contribuyentes que no generaron dinero en negro y que sí pagaron sus impuestos por sus ingresos y patrimonio declarado? Eso en primer lugar. En segundo orden, ¿cómo? Dale. Bueno, entonces pregunto lo último que quería preguntar. Es, en 2024 hubo un blanqueo que excluía a funcionarios en ejercicio y en función en los últimos 10 años. En diputados hay un proyecto que propone lo mismo para el régimen de inocencia fiscal. Quería saber si esta reforma los va a excluir a funcionarios y exfuncionarios y qué ocurriría, por ejemplo, en el caso de funcionarios investigados como Adorni, si van a poder gozar de los beneficios de esta reforma. Gracias. Bueno, desde el punto de vista de lo que es político, nosotros no vamos a contestar por no es nuestra función. Analizamos una ley técnicamente, con lo cual lo único que hacemos es proponer cuestiones que tengan que ver pura y exclusivamente con temas tributarios y no con temas políticos, con lo cual la última parte, por lo menos por mí, yo no puedo contestar porque no es mi función, digamos, en este caso. Claro, no es una pregunta técnica, es una pregunta que tiene nombre y apellido, la cual yo no voy a... Lo plantearon cuando se planteó el proyecto, no hay exclusiones que tenga la ley en este caso, eso será algún tratamiento que el día de mañana, en el momento que trate el Congreso, lo hará en su momento. O sea, todos los contribuyentes que cumplan las condiciones del artículo de la ley podrán ingresar, en este caso, en régimen simplificado. Pero por otro lado, los funcionarios tienen otro tipo de investigaciones a las cuales están sometidos independientemente de esos temas. Yo creo que lo que nosotros tenemos que aprender es a separar los temas tributarios de los temas de incrementos por incrementos patrimoniales generados por la función pública. Son temas totalmente diferentes e investigaciones diferentes. Una cosa es cómo pagué el impuesto a las ganancias, bienes personales, y otra cosa es cómo conseguí lograr determinados fondos que tengo para determinadas cuestiones. Los funcionarios están sometidos a otro tipo de investigaciones que los contribuyentes comunes no lo estamos sometidos. Con lo cual me parece que la ley de inocencia fiscal no elimina ninguna investigación que hoy esté en curso de ningún funcionario, no pongo ni nombre ni apellido, que esté inmerso en algún tipo de sospecha que la justicia esté hoy trabajando en ese expediente. Eso va a seguir su carril, va a seguir su investigación y la justicia te resolverá qué es lo que pasó. Esto es un tema pura y exclusivamente impositivo. Perdóname. Esto no es un régimen de blanqueo, claro, ¿no es cierto? Eso. Es lo principal que tenemos que tener en cuenta. Esto se trata de un régimen simplificado de declaración. Y esto corre por el carril fiscal. Después las investigaciones que haga la justicia corren por otro lado, por lo cual no hay ninguna posibilidad de que este régimen, el acceso a este régimen que lo puede tener cualquier funcionario de Poder Judicial, de Poder Ejecutivo, cualquier tipo de funcionario. Entonces, pueden adherir, pero la investigación tiene plenas facultades para seguir, continuar la investigación como corresponde. Pero reitero, no es un blanqueo, este es un régimen simplificado de declaración. Y con relación a la primera pregunta que formulaste, digamos, en la ley ya aprobada, Inocencia Fiscal 1, por llamarla de alguna manera, ya estableció un
beneficio que es muy relevante, que es, digamos, reducir el plazo de prescripción. El plazo de prescripción se redujo a 3 años para aquellos contribuyentes, cualquiera, que presente sus declaraciones juradas y pago en término y no existe una discrepancia significativa. Con lo cual, ese es un gran beneficio por el hecho de que, digamos, la reducción de la prescripción de 5 a 3 años realmente es algo muy saludable. Para todos. Gracias. Manuela Tobías, de la agencia Bloomberg. No sé si tienen esta respuesta, pero quisiera saber cuánto de los 170.000 millones de dólares que mencionó el ministro Caputo, que hoy día están fuera del sistema bancario, podrían llegar a ingresar gracias a estas modificaciones. Gracias. Nosotros no tenemos, no tenemos números, eso. Pero sinceramente esperamos que quien tenga los ahorros del colchón los pueda utilizar. Hoy existen innumerables oportunidades de inversión en fondos, en dólares, para que no pierdan valor. Como bien comentó el ministro, tener dólares de colchón es ir perdiendo plata todos los días, porque inflación en el mundo hay. Entonces, tienen que ser utilizados. Hoy hay una norma y garantías legales, digamos, para que esos fondos que no estaban teniendo un rendimiento los puedan tener. Así que no sé, pero sí creo que me parece que es importante que los contribuyentes tengan ese convencimiento, estén bien asesorados y tengan esa seguridad para poder aplicar los fondos. Buenas tardes, Roberto Pico de La Voz del Interior. Quería consultarles acerca de qué opinión han recogido de sus colegas del interior, porque, a ver, muchos contribuyentes tienen miedo de depositar su dinero, estarán parados por la ley de ARCA, pero no de los fiscos provinciales. Entonces quisiera saber qué opinión han recabado ustedes de los profesionales del interior acerca de la voluntad de los contribuyentes ante este riesgo. La ley tiene dos aristas. Una es, obviamente, el contribuyente que va a utilizar el régimen digamos, el tapón fiscal de alguna manera y de la no fiscalización en cuanto a la estabilidad de la declaración del 25, sin necesidad de investigar 24, 23 y 22. Esto es una parte de la norma que tiene un gran beneficio para todos los contribuyentes, porque esto es, ya no me van a abrir una orden de intervención de periodos fiscales anteriores, ¿sí? Luego viene digamos, el dinero que viene depositado en el tema bancario. Bueno, toda la ley, las normas de carácter nacional siempre invitan a los organismos provinciales, a los fiscos provinciales, a que adhieran al régimen, a los efectos de que ningún depósito de este dinero en las cuentas le generen ninguna carga impositiva, ¿sí?, desde el punto de vista más que nada de ingresos brutos, ¿sí?, cuando hay, en este caso, este tipo de depósitos y con alícuotas, que como seguramente son fondos que no tienen que ver con la actividad normal, pueden tener alícuotas hasta diferenciales. Siempre fue así, ahora y en todos los blanqueos que yo hace más de 30 y pico de años que hago esto, y en todos los que he transitado siempre se ha invitado, y la experiencia es que los fiscos provinciales han adherido para facilitar, digamos, que se llegue a buen puerto con estas normas. También quiero aclarar que algo que por ahí no se comentó, pero que creo que es muy bueno de la ley y que se había sacado a relucir en un momento, qué pasa con las fiscalizaciones que están empezadas de periodos fiscales que, presentando hoy el 2025, tengo tapón 24, 23, 22 sin fiscalizar, y alguien que hoy tenga una fiscalización del 24, del 23, que está, persona humana por supuesto, que está tramitándose. Bueno, dentro del proyecto de ley que se nos acercó, si el contribuyente se allana a la pretensión fiscal, ajusta, rectifica, paga los intereses, le van a quedar condonadas las multas, ¿sí?, por defraudación y por las culposas y las dolosas, como las llamamos nosotros, artículos 45 y 46 de la 11.683, y creo que eso es un paso súper importante, porque hay muchos contribuyentes que están fiscalizados en periodos y todavía sin cerrar las declaraciones, digamos, estas órdenes de intervención, y me parece que esto los pone en una situación muy beneficiosa frente a una situación anterior con este tipo de multas, quedando obviamente presentando por régimen simplificado y con una fiscalización abierta. Cerrándola
Por supuesto, la medida que las multas no estén firmes, pero en la medida que estén las fiscalizaciones abiertas, va a poder rectificar, ajustar y quedar sin las multas. Sí, ahí las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden adherir tranquilamente, ya es ley, el artículo 44 de la 27799 establece específicamente y las invitan a las provincias y a la jurisdicción de Cava a adherir a este régimen simplificado y de fiscalización, con lo cual quedan las provincias, digamos, si en la Ciudad de Buenos Aires adherir o no, pero a nivel Congreso ya hizo la invitación y ya se sancionó y es ley. Lucrecia Trovich para Infobae, atado a ese punto que marcaba el Iván recién, ¿qué va a pasar con las provincias que no adhirieron? Pienso en el caso de la provincia de Buenos Aires. ¿La ley va a tener algún punto respecto a la información que le va a cortar Arca, como en su momento dijo el administrador de Arca? ¿Se va a cortar la información a aquellas provincias que no adhieran? ¿Y qué impuestos van a tener que pagar, además de ingresos brutos, por esos depósitos de los dólares del colchón? Correcto. En principio, digamos, las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si no adhieren a este régimen, lo que pueden llegar a reclamar, digamos, es el impuesto sobre los ingresos brutos. Ese es el único impuesto que podrían reclamar eventualmente. Digamos, no hay otro impuesto que podría reclamarse específicamente. Y eso en tanto y en cuanto, digamos, desarrollen una actividad económica de forma personal, porque recordemos que este régimen es para personas humanas, ¿no? Y sucesiones indivisas. Si vos no sos contribuyente de ingresos brutos, no es difícil que pueda contar con esta información. Respecto a la información que Arca dijo que le iba a aportar a las provincias que no adhieran, ¿sobre eso va a incluir algo el proyecto? No nos informó nada al respecto, creemos que no. Buenas tardes, Matías Rufino para El Cronista. Quisiera hacer una consulta respecto de las multas automáticas. Con la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal en diciembre de 2025, hubo un aumento de las multas automáticas, es decir, las sanciones por la falta de presentación de la declaración jurada de ganancias e IVA. Quisiera saber si pudieron trasladar esa inquietud y además si se contempla algún tipo de modificación, ya sea en el nuevo proyecto o a corto o mediano plazo. Muchas gracias. Sí, lo planteamos en las reuniones. Es más, acercamos en infidencia un de Miriam Roldán, muy voluntariosa, hizo algún proyecto como para explicar la situación un poco y tratar de enviar, digamos, algún aporte para que esto sea tomado. Fue recibido en mano, pero no podemos dar ninguna cuestión positiva porque por ahora solamente, pero sí sabe, obviamente, está expuesto claramente la inquietud, más que nada por las pymes, de esta situación con estas multas. Así que esperemos que sea nuestro segundo escaloncito. Bueno, ya quedó grabado. Hola, buenas tardes. Sofía Diamante de La Nación. Yo en verdad le quería preguntar al ministro, pero bueno, le pregunto. Bueno, mi pregunta quería saber si ustedes qué piensan, si creen que el Ministerio de Economía cree que este proyecto va a poder reactivar la economía como hizo el blanqueo a fines de 2024. Gracias. No soy economista, primera respuesta. Segunda respuesta, creo que, en mi opinión, digamos, adherir al régimen es muy beneficioso, con lo cual, si yo tuviese dólares en el colchón, digamos, los utilizaría realmente porque el régimen da seguridad jurídica. Con lo cual, desde ese punto de vista, al dar seguridad jurídica y tener una protección cierta de que no se va a poder, digamos, hacerme un ajuste fiscal, en la medida que ese dinero yo pueda justificarlo, tranquilamente lo podría depositar y utilizarlo para hacer cualquier compra que desee. Con lo cual, en mi opinión, sí debería reactivar específicamente la economía. Sin ser economista, te diría que, por lo poco que sé de economía, el hecho de que si me dan la facilidad de tener, digamos, de utilizar dólares que de otra manera no lo podría utilizar y necesito utilizarlo, me parece que sería una buena herramienta y el proyecto contempla determinadas cuestiones que dan seguridad jurídica específica a cada uno de los contribuyentes. Sí, y agrego que algo que es muy importante, Iván, ¿no? El tema de que este régimen, digamos, el régimen simplificado vino para quedarse, pero a lo que me refiero que la utilización de los dólares del colchón está previsto hasta el 31 de diciembre del 27, con lo cual realmente creo que tiene que ser aprovechado por los contribuyentes. Lo reitero por dos motivos. Primero, por el plazo.
van a perder mucho dinero si no lo aplican de alguna manera en la economía. Y el segundo es, digamos, el riesgo que después del 31 de diciembre del 27, bueno, se van a quedar con eso donde va a seguir perdiendo fondos nuevos, va a seguir perdiendo rendimiento, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ah, no.